En nuestra época de selfies y de la tecnología iPad, iPhone, debemos recordarnos una y otra vez que la vida cristiana se vive en comunidad, mis hermanos. La vida cristiana se vive en comunidad. En nuestra época de Superman y de la Mujer Maravilla y de Iron Man, el hombre de hierro, que nunca nada lo destruye. En esta época nosotros tenemos que recordar que esos personajes son de las películas de Hollywood. No hay ningún hombre de hierro en la vida real. Somos hombres y mujeres débiles y necesitados. Los únicos que llevan su vida y sus batallas solos están en la pantalla gigante. Están en las películas. Tú y yo no podemos vivir así. Tú y yo no podemos vivir nuestra vida cristiana solos. La vida cristiana se vive en comunidad. El pastor Mark Dever dice: el cristianismo no es para los solitarios o individualistas, es para personas que viajan juntas en el camino angosto que lleva la vida. Ser un discípulo significa, mi hermano, estar caminando con otros creyentes, andando con otros creyentes. Me gusta mucho la historia, y hay una parte de la historia donde aparecen los puritanos en los años 1600 y 1700. Este era un nombre de insulto, un nombre de denigrar a personas por su deseo de vivir en pureza. Puritanos, era una burla, ¿no? Pero este nombre quedó y ahora es un sinónimo de hombres que caminaron con Cristo fielmente. Ellos y sus iglesias y sus familias. Y estos hombres decían en sus iglesias que ellos pedían a Dios por un querido amigo, así le llamaban, un querido amigo, con quienes ellos pudieran compartir todo y mantener una relación completa de oración y compañerismo. Ellos ansiaban establecer estas relaciones y regularmente tenían conversaciones con su querido amigo sobre estas cosas de caminar con Cristo. Yo te pregunto, ¿estás caminando tú con alguien cerca que te ayude a llevar tus cargas? ¿Estás buscando a alguien? ¿Quién te conoce profundamente, aparte de los que están dentro de tu círculo familiar? ¿Quién te conoce profundamente? Al grado que sabe tus luchas, tus tentaciones, tus dificultades, tus pruebas. Necesitas a ese querido amigo. Si no tienes a ese querido amigo, ora por uno e intencionalmente busca uno. Necesitas a alguien cerca. Y como creyentes necesitamos estar invirtiendo en la vida de otros. Nos necesitamos unos a otros. Estamos en una serie de sermones, mis hermanos, una serie breve que hemos titulado Quiero ser honesto. Porque no podemos ayudarnos unos a otros si no somos honestos unos con otros, ¿no es cierto? Yo no te puedo ayudar si tú no eres honesto conmigo. Si yo te pregunto cómo va todo y tú siempre me dices que bien, no te podemos ayudar. Nadie te puede ayudar si tú no eres honesto. Si tú no abres tu corazón genuinamente, realmente con otros. Y la predicación de hoy se titula Quiero ser honesto, me siento culpable. Si tú no sabes qué hacer con tu culpa, las palabras de Dios en Mateo 9 son para ti. Miren cómo dice Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, mis hermanos, por favor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que en general niega la culpa. En general niega la culpa, la oculta, la barre debajo de la alfombra. Nuestra sociedad no quiere saber de culpa. Intenta escapar la culpabilidad personal. ¿Qué es la culpa, mis hermanos? Un pastor lo define así: aquello en lo que la persona incurre cuando transgrede una ley. En especial hoy hablamos de la culpa que viene a la vida del ser humano porque ha quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta y Dios ha puesto dentro de nosotros un mecanismo que es la conciencia. Si tú quiebras esa ley, ese mecanismo va a empezar a funcionar como Dios lo diseñó y vas a sentir culpa, incluso vergüenza por esa culpa. Pero hoy en día muy poco se habla de culpa, mis hermanos. Muy poco se escucha decir él es culpable o ella es culpable. Hoy en día se habla de está enfermo, tiene un trastorno. Me encanta cómo le explica el pastor MacArthur. Dice, tal vez el medio más frecuente de escapar de la culpa es clasificar todas las fallas humanas como algún tipo de enfermedad. Es más fácil decir estoy enfermo que decir he pecado, ¿no es cierto? Porque enfermo, si estás enfermo, no es tu culpa, ¿no es cierto? Si dices he pecado, es tu culpa. Tú tomaste decisión de rebelarte contra tu creador. El pastor sigue hablando. Los borrachos y drogadictos pueden registrarse en las clínicas para trastorno de sus dependencias de sustancias químicas. Los niños que habitualmente desafían la autoridad de sus padres pueden escapar el castigo al ser etiquetados como hiperactivos o niños con trastorno por déficit de atención. Los glotones ya no son culpables, ellos tienen trastorno alimenticio. Incluso se supone que el hombre que desperdicia los recursos de su familia para pagar prostitutas merece comprensión compasiva porque él es un adicto al sexo. Somos solo víctimas del mundo malo en el que vivimos. Pero la Biblia, mis hermanos, es clara con esto. Tú no puedes reformular o cambiar el nombre de las cosas para quitar tu culpa, porque eso no cambia la culpa. Eso no funciona. Si quebraste la ley de Dios, sentirás culpa. Punto. Si quebraste la ley de Dios, serás culpable. Y hasta los más grandes delincuentes en algún momento tienen un sentido de culpa, de culpabilidad. El pecado produce culpa y tú le puedes cambiar los nombres. Tú le puedes decir como quieras. Pero si tú has transgredido la ley, tú eres culpable y tendrás sentimientos de culpa. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios ha declarado culpable a todo el mundo. Todos somos culpables por nuestro pecado delante de Dios. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres y también practicamos el pecado nosotros mismos. Somos pecadores por herencia y por decisión propia. Algunas personas me dicen, pastor, pero es que esa es la culpa de Adán y de Eva. Ellos pecaron. Si tú hubieras estado ahí, hubieras hecho lo mismo. Tú estabas en los hombros, por decirlo de alguna manera, de tu padre Adán y de tu madre Eva. Ellos pecaron y con ellos caímos todos. ¿Y qué hacen las personas con la culpa, mis hermanos? Algunos niegan la culpa. Algunos niegan la culpa. Y se dicen una y otra vez en sus mentes, no, eso no está mal, eso no es pecado, eso no está mal. Una y otra vez lo dicen, ¿verdad? Estuve leyendo testimonios acerca de sentimientos de culpa.
Y una mamá que abortó estuvo por años evadiendo esa culpa. El médico le decía que eso está bien, que era un derecho que ella tenía. Sus amigos le decían que está bien, que otras personas lo hacen. Entonces esta joven empezó a decirse una y otra vez: eso no está mal, eso no está mal, eso no está mal, eso no está mal, eso estuvo bien, eso estuvo bien, eso estuvo bien. Al negar su culpa, ella quiso lidiar con la culpa, pero tú no puedes lidiar con la culpa negándola. Por más que tú trates de hacerte un lavado de cerebro, esa culpa está ahí, porque Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó con conciencias que si tú las rompes, si tú vas en contra de tu conciencia, tú vas a tener esa culpa. Otras personas justifican su conducta, culpan a otros, es culpa de otros, culpan al ambiente, las circunstancias. Y otras personas quieren comprar su libertad de la culpa. Ok, yo hice esto malo, me siento culpable, entonces voy a empezar a ir a la iglesia. Tal vez tú estás aquí hoy por sentimiento de culpa. Tal vez tú estás aquí hoy porque tú dijiste: ay, qué mala semana tuve, me porté muy mal. Voy a ir a la iglesia para empezar el lunes como nuevo. Un amigo mío me dijo esto. Él iba a la iglesia los domingos después de haber pecado toda la semana para sentirse mejor. Salía de la iglesia y el lunes decía: me siento como nuevo. Y empezaba a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Cuando llegaba el sábado, el hombre estaba destruido por la culpa. Pero dice: mañana es domingo, mañana me repongo. Algunas personas quieren comprar libertad de su culpa, pero la única cura real para la culpa es el perdón. La única cura real para la culpa es el perdón. El perdón que viene cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en la obra de Cristo. Porque Cristo Jesús pagó por los pecados de aquellos que ponen su fe en Él. Y eso es lo que aprendemos en nuestro pasaje de hoy, mis hermanos. En este pasaje en Mateo capítulo 9 tenemos frente a nosotros la historia de un hombre paralítico. Y la conocemos bien, ¿no es cierto? Esta historia se repite en Lucas y también en el Evangelio de Marcos. Y cuando combinamos los tres evangelios tenemos todos los detalles de lo que ocurrió con este hombre paralítico. Un hombre cuadripléjico, no se podía mover. Yo estoy seguro que más de alguno aquí conoce a alguien cuadripléjico. Sus músculos están atrofiados, no se puede mover. Estos hombres no traían enganchado, ¿verdad?, al paralítico, lo traían acostado en una camilla. Eso significa que no podía usar ninguno de sus músculos, ninguno de los miembros de su cuerpo, apenas su cabeza. Todo estaba atrofiado en él. Estos hombres intentaron llegar donde Jesús dentro de la casa, pero había una multitud tan grande de gente que no podían. Y en las casas antiguas, mis hermanos, el techo era como estilo bodega, como un lugar para depositar cosas. Y había una escalera en la parte exterior de la casa que ayudaba a que las personas subieran al techo. Incluso algunos dormían en el techo. Estos hombres subieron a su amigo, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. Mira conmigo, mi hermano, mi hermana, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Mateo tiene un plan en mente. Mateo está escribiendo con un propósito en mente. ¿Cuál es su propósito? Demostrarte a ti, el que lee este evangelio, que Jesús es Dios. Ese es el propósito que tiene Mateo. Y a través de todo el evangelio, Mateo empieza a acumular evidencias de que Jesús es Dios. Jesús
calma la tempestad. Él tiene el poder de Dios sobre la naturaleza. Jesús resucita a una persona entre los muertos. Él tiene poder sobre la muerte. Jesús alimenta a miles de personas. Él tiene poder sobre la creación. Y Mateo, milagro tras milagro, va probándote que Jesús es Dios. Y cuando llegamos al capítulo 9, Mateo tiene un propósito: decirte a ti que Jesús es Dios porque Él tiene poder para perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdona pecados. Y mira lo que Jesús hace con este hombre. En primer lugar, Jesús quita su culpa. Jesús quita su culpa. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de estos 4 amigos del paralítico, dijo a este hombre, al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ponte en el lugar del paralítico. Tú estás ahí, tirado en el suelo, y la esperanza por la cual te trajeron ahí es para que Jesús te sane. Ya Jesús en este momento tenía fama de sanar personas. Era muy conocido. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el propósito de estar ahí era la sanidad física. Pero hay algo más importante que la sanidad física, mis hermanos. Es el perdón de pecados. Lo primero que hizo Jesús con este hombre fue librarle de su culpa por el pecado. Y Jesús le dice: ten ánimo, hijo, no tengas temor, no hay nada que temer. Jesús utiliza esta expresión para mostrarle a este hombre que no importaba lo que él hubiera hecho, no tenía por qué temer. Este hombre, como todo ser humano, tenía culpa, mi hermano, mi hermana. Jesucristo lo sabía y le dice: hijo, no tienes nada que temer. Puedes estar tranquilo porque no hay nada de qué temer. La culpa de este hombre era verdadera, era real, por su pecado, por su maldad. Pero para la sorpresa de este hombre, Cristo le dice: no tengas temor. No hay nada que temer, toda tu culpa es borrada. Es mejor estar paralítico y perdonado que físicamente saludable, pero sin el perdón de Cristo. Es mejor estar en cama de por vida, con mis pecados perdonados, que tener todos los miembros de mi cuerpo y ir camino al infierno. Hoy en día, con ese movimiento de sanidad y milagros, el enfoque es todo en tu bienestar actual, inmediato y temporal. ¿Quieres sanidad? Obténla hoy. Tú puedes ser sano hoy, tú puedes ser libre de tus problemas físicos hoy. Y Jesús está más interesado por el perdón eterno que por la sanidad temporal y física. Jesús quitó su culpa, pero también Jesús quitó su vergüenza. En el tiempo de Jesús, como en nuestros días también, las personas decían: si tú estás sufriendo físicamente es porque algo hiciste, algo malo hiciste. ¿Se acuerdan de la vida de Job? Job lo perdió todo en un solo día: negocios, siervos, 10 hijos. Incluso poco tiempo después, su salud. Job lo perdió todo, quedó en la ruina total y absoluta. Y llegaron 3 amigos, entre comillas, y lo empezaron a acusar: tú algo tienes escondido, tú algo tienes escondido, por eso estás sufriendo de esa manera. Vemos otro ejemplo, mis hermanos, en Juan capítulo 9. Iban pasando por ahí y los discípulos miraron un paralítico tirado en el suelo y le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido así? ¿Quién pecó? ¿Alguien está sufriendo? Algo malo hizo, algo tiene escondido. Jesús le dice a este hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, quitando no solo su culpa, sino también quitando su vergüenza. Quitando su vergüenza. Cuando Dios perdona a través de Cristo Jesús, mi hermano,
te limpia completo, no importa lo que las personas a tu alrededor digan de ti. Tus pecados te son perdonados. Jesucristo quitó su culpa, quitó su vergüenza, perdonó su pecado. En tercer lugar, Jesucristo perdonó su pecado. Jesús no le dijo a este hombre, tus pecados te serán perdonados. ¿Verdad que no? ¿Cómo le dijo? Tus pecados te son perdonados. Escucha esto, mi hermano. Tú, hermana, que batallas con la culpa. Tal vez todos los días esto es una carga sobre tu corazón. Tal vez tú te acuerdas de un pecado que tú cometiste hace años. Tal vez tú fuiste irresponsable con tus hijos y tú lo reconoces y tú estás lleno de culpa. Tu divorcio tal vez te trae culpa porque tú entiendes que tú fuiste un gran culpable de que tu matrimonio haya terminado. Tal vez tú cometiste adulterio en el pasado y tú tienes esa culpa que llena tu corazón. Tal vez sin estar casado tú tuviste un montón de relaciones sexuales con personas por aquí y por allá. Y esa culpa llena tu corazón y llena tu vida y llena tu alma. Tal vez tú en este momento sientes que no eres una madre que ha sido obediente al Señor como madre. Y la culpa todos los días te machaca diciéndote una y otra vez, no sirves como madre porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Yo no sé cuál sea la razón de la culpa que hay en tu corazón. Yo no sé cuál era la razón de la culpa que había en el corazón de este hombre. Pero Jesús sí sabe y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ya no hay culpa. Ya legalmente el juez dio su veredicto. Este hombre es perdonado. Este hombre ya no tiene deuda. Este hombre ya no será condenado por su culpa. Este hombre es perdonado. Él vino por sanidad física y se fue con algo mucho mejor. Se fue con algo eterno, con algo que nadie se lo podía quitar. Ya no importaba lo que las personas dijeran de él. Él era perdonado y para siempre perdonado. Fíjate que Jesús no le dice, tus pecados más graves son perdonados. Si te fijas, Jesús no le dice, tus pecados más graves son perdonados. Mira, te perdono tu adulterio, te perdono tu fornicación, te perdono tu borrachera. Pero eso de las mentiras que has dicho. Jesús no le dice tampoco, tus pecados más chiquitos te los perdono, los graves no, esos graves tú necesitas hacer algo para que yo te perdone esos pecados más graves. Jesús no le dice eso. Jesús no le dice tampoco, tus pecados pasados te son perdonados, los futuros no, así que cuidadito, porque si tú vuelves a pecar, ya no vas a estar perdonado. Jesús no le dice eso. ¿Qué le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos pecados, mis hermanos? Todos los pecados. Este hombre se fue limpio de ahí, declarado justo delante de Dios. Jesucristo perdonó toda su maldad en un instante. Todos sus pecados, pasados y futuros, los graves y los no tan graves, todos perdonados en un solo segundo por las palabras de Jesús. ¿No es eso maravilloso, mi hermano? ¿No es eso maravilloso que tú te entiendas perdonado por las palabras de Cristo habladas a tu vida? Eres perdonado. Ya no tienes deuda. Todos tus pecados te son perdonados. Por eso la persona que ha confiado en Cristo puede decir con toda seguridad, si yo muero hoy, yo voy a la presencia de Dios, porque todos mis pecados son perdonados. Hermano, hermana, no dudes de eso. Yo platico a menudo con creyentes que me dicen, yo no sé, si yo muero hoy, yo no sé. Porque, ¿y qué tal si muero en pecado? Y no he confesado mi pecado.
Traemos todo el trasfondo de la Iglesia Católica Romana y sus enseñanzas, ¿no es cierto? Si tú pecas, para ser perdonado tienes que ir a confesarte o tienes que rezar tus penitencias. Eso no es así. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú estás perdonado. Puede ser que no te sientas perdonado, pero estás perdonado. Puede ser que las personas a tu alrededor digan, tú eres culpable, pero si en Cristo Dios te ha declarado perdonado, tú estás perdonado. Ya no tienes deuda, ya no tienes que pagar. La gracia de Dios te ha cubierto, mi hermano. La gracia de Dios te ha cubierto, mi hermana. Ya se fue tu culpa. Delante del juez del universo has sido declarado justo. Para la gloria de Dios has sido declarado justo. Para que hables bien de Dios has sido declarado justo. Todos tus pecados son perdonados. Ya no tienes que sufrir bajo la carga de tu culpa y de tu vergüenza. Porque Cristo es un Dios perdonador y Él quita tu culpa. Él quita tu carga. Leímos en el Salmo 103 que Dios es un Dios perdonador. Los cristianos deberíamos ser las personas más libres del mundo, mis hermanos, porque ya no hay culpa que esté sobre nuestras espaldas. Eso es verdadera libertad. Ya no hay vergüenza que esté sobre nuestras espaldas. Si Cristo Jesús ha dicho, tus pecados te son perdonados, hermano, hermana, créele. Créele. Pero Jesús no deja esto ahí. Miren lo que sigue, versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Estos hombres estaban buscando algo por medio de lo cual acusar a Cristo. ¿Por qué dijeron este blasfema? Porque ellos entendían que Jesús no es Dios, que era un simple hombre. ¿Y cómo un simple hombre puede perdonar pecados que solo Dios puede perdonar? Entonces aquí hay una acusación. Tú no eres Dios para que tú perdones pecados. Y miren lo que Jesús hace, versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Esta pregunta es interesante y a mí me gusta hacerla en los discipulados que tengo del evangelio, en el evangelio de Marcos con algunos hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Si tú vienes conmigo y tú tienes una gran culpa en tu corazón, para mí es facilísimo que esas palabras salgan de mi boca. ¿No es cierto? ¿Qué me cuesta a mí decir tus pecados te son perdonados? Eso cualquiera lo puede decir. Ahora Jesús va a dar un respaldo a sus palabras de perdón a este hombre. Porque lo difícil es decir, levántate y anda. Eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que levantarse. El hombre es un paralítico. Sus músculos no funcionan. Sus articulaciones están obstruidas. Si este hombre no se para, Jesús queda en vergüenza. Y él no puede perdonar pecados entonces. No tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados. Y Jesús dice en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto fue un milagro inmediato. Esto no tomó tiempo. Como hoy los charlatanes, predicadores ambulantes que andan haciendo campañas de sanidad y milagros, dice, mire, este se ha venido mejorando. Con Jesús no era que se había venido mejorando. Este hombre, como con un resorte en las piernas, se puso de pie de inmediato. Versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa, cumpliendo la orden de Jesús.
Yo me lo imagino brincando ahí por el camino, corriendo por ahí, a avisarle, a decirle a su familia: miren lo que Jesús ha hecho por mí. Versículo 8: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y no se dice nada más de la historia. En otras palabras, los escribas quedaron callados, sin respuesta a Jesús. Claro, si él hizo que este hombre paralítico se levantara del suelo y caminara, este tiene potestad para perdonar pecados. Dice el pastor R.C. Sproul que nada, quizá nada, sea más paralizante para el ser humano que los sentimientos de culpa no resueltos. Nunca se me olvida un sermón de un pastor que escuché de cómo los sentimientos de culpa son un gran impedimento para que los jóvenes sirvan a Cristo. Porque sienten que han pecado, que son demasiado sucios para servir a Cristo. Tales sentimientos, dice el pastor R.C. Sproul, paralizan a la gente. Y él añade: la simple verdad es que si Dios nos perdona, estamos perdonados. Ese es un estado de cosas objetivo. Tal vez nuestros amigos no nos perdonen, tal vez nuestro cónyuge no nos perdone, tal vez la sociedad no nos perdone, tal vez el gobierno no nos perdone, pero si Dios nos perdona, estamos perdonados. Si Dios te ha perdonado, créele a Dios. Créele a Dios. Él ha declarado como el juez que da su veredicto inocente, y tú eres inocente. Para siempre. Para siempre. Yo quiero que me acompañen a Zacarías capítulo 3, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3. Es uno de esos escritos que se llaman los escritos de los profetas menores, no porque sean menos importantes, sino porque son escritos más cortos. Y aquí nosotros vemos algo que es realidad para la vida de cada creyente, mi hermano, mi hermana. La obra principal de Satanás es acusarnos. La obra principal de Satanás es acusarnos. Satanás vive para acusar a los creyentes. Y tú y yo debemos estar conscientes de eso. Tenga cuidado, dice un escritor. Satanás es el acusador de los hermanos y hará todo lo que pueda para oscurecer el amor y la misericordia de Dios. Mire lo que sucede aquí, Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Esta es una visión que está teniendo Zacarías. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Claro, Josué era culpable. Josué estaba sucio. Sus vestiduras eran viles, sucias. Por supuesto que sí, somos culpables, claro que sí. Si pecas, te sentirás culpable, por supuesto. Versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Esto es lo que ordena Jehová. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Qué linda imagen, ¿no es cierto, mi hermano? De un hombre que estaba sucio por su pecado, con sus vestiduras rotas y sucias y viles, y Dios mandó a cubrirlo con ropas limpias, ropas reales.
Eso es exactamente lo que pasa cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo Jesús. Dios te quita tus ropas sucias por tu maldad, por tu pecado, te limpia tu corazón y te viste con la justicia de Cristo. Te acredita la justicia de Cristo. Tus pecados pasan a la cuenta de Cristo y su perfección y su justicia pasan a tu cuenta. Y no hay mensaje más glorioso que este, hermanos. No hay mensaje que supere este en buenas noticias. Yo no sé si tú vives diariamente con culpa, pero seguro algo de culpa debe haber en tu corazón. Escucha estas palabras de un puritano. El alma de María Magdalena estaba llena de demonios y sin embargo Cristo los echó y la salvó. ¿Por qué dices entonces que no hay esperanza para ti, oh alma desesperada? Pablo estaba lleno de ira contra Cristo y su pueblo y lleno de blasfemia e impiedad. Sin embargo, he aquí, Pablo fue salvo. Pablo fue llevado al cielo y fue lleno de dones y gracias del Espíritu Santo. ¿Por qué deberías entonces decir que no hay para ti ayuda? El apóstol te habla de malvados, monstruosos que fueron injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, abusadores de otros, ladrones, codiciosos, borrachos, calumniadores, extorsionadores. Y sin embargo, estos monstruos de la humanidad, a través de la infinita bondad y de la gracia de Dios, fueron salvos de su inmundicia y de la culpa de sus pecados, y justificados por la justicia de Cristo, y santificados por el Espíritu de Cristo. Y han sido engalanados y adornados con el precioso regalo de la justicia de Jesús. ¿Por qué entonces, oh alma desesperada, debes temer que tu indignidad detenga y aleje la misericordia de Dios? Hermano, toda tu culpa ha sido quitada, así como toda la culpa de aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús ha sido quitada. Ya no hay deuda. Tu adulterio fue perdonado. Tu injusticia fue perdonada. Tus relaciones sexuales antes del matrimonio fueron perdonadas. Tus pecados contra tus hijos fueron perdonados. Tus pecados contra tus padres fueron perdonados. Tus mentiras y cualquier cosa ilegal que hayas hecho en tu trabajo ha sido perdonado en Cristo. Y podemos seguir mencionando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Ya tu identidad no es culpable, sino justificado. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Y en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice que estás en paz con Dios. Estás en paz con Dios. Un escritor se pregunta, ¿puede una mujer que ha abortado recibir perdón? Y él responde, no importa lo que hayas hecho, ningún pecado va más allá del alcance de la gracia de Dios. Él ha visto lo peor de nosotros y aún así nos ama. No hay límites para la gracia del perdón y no hay libertad como la libertad del perdón. No cargues más con tu culpa. Cristo pagó por esa culpa. En Cristo estás perdonado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el perdón total, absoluto y gratuito que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque ya no hay nada que nos condene a los que estamos en Cristo. Gracias, Padre, porque hemos sido lavados y hemos sido justificados. Dios, tú sabes por qué traes este mensaje para tu pueblo hoy. Tú sabes lo que cada uno ha estado sufriendo, Señor. Tú sabes las consecuencias de la culpa.
en nuestras vidas. Tú las conoces todas. Y tú sabes por qué hoy tu pueblo necesitaba escuchar esta palabra, Dios. Te pedimos que tú nos llenes con la paz de Cristo. Con esa paz que no deja espacio para la culpa. Gracias por la obra de Jesús en la cruz, Señor. Yo quiero hablar contigo. Si tú estás aquí hoy y no has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador, no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en Jesucristo, quiero hablar contigo hoy. Esa culpa que tú cargas, esa culpa es verdadera. Pero Cristo murió en la cruz, pagando por los pecados de aquellos que confían en Él. Dios te manda hoy y yo te ruego, yo te invito que tú te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Jesucristo para ser salvo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la culpa se va para no regresar más. Hoy es el día que Cristo pronuncia sobre ti: estás perdonado. Hoy es el día del perdón. Tú puedes expresarle a Dios tu fe en Cristo diciéndole: Dios, yo reconozco que tú me creaste, pero yo me rebelé contra ti. Reconozco que mi pecado me separa de ti, pero confío en la obra de Cristo Jesús. Confío que Jesús murió en la cruz para pagar por mi maldad y recibo el regalo de la salvación. Si hay alguno de ustedes hoy aquí que entiende que Dios está hablando a su vida, si me lo puedes demostrar alzando tu mano, y después yo me acercaré contigo para explicarte más detalladamente qué significa seguir a Cristo. ¿Hay alguno de nosotros aquí hoy? Vamos a terminar dándole gloria a Dios este tiempo del estudio. Dios, te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria porque en Cristo hay perdón. Sí, Señor, lo creemos, en Cristo hay perdón. Te damos gloria a ti por la obra de Jesús. Y ahora nos disponemos en nuestros corazones a recordar ese sacrificio perfecto en la cruz. Te damos gloria a ti y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.